Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 20 de Dumai, el punto 20 del vaso gobernador, el punto Bai Hui, también conocido como el punto de las 100 reuniones. Bueno, antes de comenzar con la descripción específica de este punto, voy a remarcar algunas características de este meridiano. Este meridiano de Dumai, este meridiano del vaso gobernador, es uno de los 8 meridianos extraordinarios, uno de los 8 meridianos maravillosos. En el cuerpo tenemos 8 meridianos extraordinarios y solamente 2 de ellos tienen puntos propios, que son el meridiano de Renmai y el meridiano de Dumai. El resto de meridianos extraordinarios tienen únicamente puntos de cruce. También este meridiano de Dumai, como podemos ver aquí en la imagen, atraviesa o recorre la parte posterior central de nuestro cuerpo. Asciende a través de la columna vertebral y atraviesa todo lo que es el centro de la cabeza. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de este punto. Una de las principales características de este punto es que este punto forma parte del eje central del Qi. Ya les voy anticipando porque los vamos a ver ahora más adelante la localización de este punto, pero este punto se localiza en el centro de la cabeza. Es el punto Bai Hui, es el punto de apertura con el exterior, es el punto de apertura con las energías Yang y con las energías celestes. Pero también tenemos un punto en la parte inferior del tronco, justo en el medio del periné, en el medio de la línea que une los genitales con el ano, que es el punto 1 de Renmai y es el punto de apertura de las energías Yin, es el punto que nos conecta con las energías Yin, con las energías de la tierra, es el punto Hui Yin. Entonces, entre este punto Bai Hui en la parte superior y el punto Hui Yin en la parte inferior, hay un eje central, el eje central del Qi, el eje central del Tai Chi. Este eje central del Tai Chi lo tenemos mucho en cuenta en la práctica del Qigong, en la práctica del Tai Chi y en la práctica de las artes marciales. Hay posiciones específicas que practicamos para alinear la energía superior con la energía inferior, es decir, la energía Yang con la energía Yin, que nos ayuda con la estabilidad, con el equilibrio y con la respiración. Nos va a conectar con todas las energías Yang y las energías Yin. Otra característica importante de este punto es que forma parte de los puntos de los 4 mares. En los textos antiguos de medicina china, específicamente en el Ling Su, el eje espiritual, en el capítulo 33 hace referencia a que hay 4 mares y 12 ríos. Los 12 ríos desembocan en los mares. Está el mar del oeste, el mar del este, el mar del norte y el mar del sur. Estos 4 mares hacen referencia al mar del alimento, al mar de la sangre, al mar del Qi y al mar de la médula. A nosotros nos importa el mar de la médula. El mar de la médula estaría representado por lo que es el cerebro, que es una entraña extraordinaria, y los huesos. Tanto el cerebro como los huesos está bajo la unidad energética del riñón. Y los puntos que regulan el mar de la médula van a ser el punto 16 de Dumai y el punto 20 de Dumai. Por lo tanto, estimulando el punto 16 de Dumai y el punto 20 de Dumai, vamos a estar regulando el mar de la médula. Cuando el mar de la médula se encuentra en exceso energético, la persona va a sentir mucha energía, mucho vigor. En cambio, cuando la energía del mar de la médula
se encuentra en deficiencia, la persona va a sentir cansancio, va a tener visión borrosa, va a tener acúfenos y va a tener pérdida de memoria. Otra característica importante de este punto es que forma parte de el punto de las 100 reuniones, como dije al principio. ¿Y por qué el punto de las 100 reuniones? Porque en este punto se van a concentrar los meridianos yang, el meridiano yang de vejiga, de vesícula biliar y del triple recalentador. Pero también hay un meridiano yin que tiene una conexión directa con este punto, que es el meridiano de hígado. Por eso también a este punto se lo conoce como el punto de las 100 reuniones. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto se va a localizar, como dije anteriormente, en el centro de la cabeza. Va a estar localizado a 7 chun de la línea inferior del cabello hacia arriba y a 5 chun de la línea superior del cabello hacia atrás. O va a estar localizado también en la intersección que forma la línea de la parte media de la cabeza junto a la línea que se encuentra entre los ápices de la oreja. Para localizarlo correctamente vamos a verlo de forma práctica. Vamos a ver ahora de forma práctica cómo localizar correctamente el punto 20 de Dumai. Habíamos dicho que el punto 20 de Dumai se localiza de lo que es la línea superior del cabello 5 chun hacia atrás y de lo que es la línea inferior del cabello 7 chun hacia arriba. Aproximadamente estaría localizado a esta altura, pero sucede de que tenemos que tener cuidado con 5 chun y 7 chun, ya que cada chun es el ancho del dedo pulgar de la persona. En este caso, el ancho de mi dedo pulgar es mucho más grande que el ancho del dedo pulgar de esta persona. Entonces vamos a ver qué otra forma de localizarlo teníamos. Habíamos dicho que era la intersección del canal, de la línea del canal de Dumai con la línea que se formaba entre los ápices de la oreja. Para localizarlo correctamente, voy a utilizar esta faja de papel que he confeccionado. Las voy a colocar sobre lo que es el ápice de la oreja de cada uno de los lados. Y ahora voy a alinear, como se puede ver en la imagen que aparece aquí al costado, el ápice de la oreja con el lóbulo de la oreja. Alineándolo. Y ahora justo la intersección de esta faja de papel con el centro de la cabeza, por donde pasa el canal de Dumai, estaría localizado el punto 20 de Dumai. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la verdad es que este punto tiene muy pocas funciones, pero las pocas funciones que tienen son súper importantes. La principal función de este punto es que va a regular el yang, va a regular el ascenso y el descenso del yang, va a regular el ascenso y el descenso de la energía, porque recordemos que la energía es la parte yang de nuestro cuerpo. También va a regular el hígado, porque recordemos que el hígado tiene una rama energética que conecta directamente con este punto. Y también este punto va a equilibrar los órganos de los sentidos. Cuando hay desgaste de los órganos de los sentidos por un desgaste del yin renal, por un desgaste de la esencia del riñón. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como dije anteriormente, dentro de las funciones es un punto que tiene muy pocas funciones, pero las pocas funciones que tiene son de suma importancia, son muy importantes. Es un punto que asciende el yang, que asciende la energía. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando hay cansancio, cuando hay astenia. Lo vamos a utilizar cuando hay prolapso.
porque los prolapsos son por un descenso brusco de la energía y lo que tenemos que hacer es buscar un punto que nos ascienda la energía. Recordemos que el meridiano de Dumai es un meridiano que recorre la parte posterior central de nuestro cuerpo, atravesando por lo que es la columna vertebral, ascendiendo la energía por la parte media y atraviesa la parte media de la cabeza. Por lo tanto, este punto 20 de Dumai, colocando una aguja en tonificación, vamos a estar ascendiendo la energía de nuestro cuerpo y vamos a estar trabajando todo lo que es el prolapso anal, el prolapso vaginal, el prolapso uterino, todo lo que sean las hemorroides, porque todo eso es un descenso brusco de la energía. También vamos a estar trabajando con este punto en tonificación, todo lo que sea la falta de memoria, todo lo que sea problemas del Alzheimer, porque recordemos que forma parte de un punto del mar de la médula y la médula comprende lo que es el cerebro y los huesos. También este punto nos va a permitir trabajar el insomnio cuando se produce por falta de energía y también cuando haya hipotensión, es decir, presión arterial baja, porque este punto en tonificación nos va a permitir ascender la energía. También este punto va a regular y equilibrar los órganos de los sentidos. Siempre que haya un desgaste de los órganos de los sentidos por un desgaste del yin renal, por un desgaste de la esencia del riñón. Recordemos que la parte del oído pertenece a la unidad energética del riñón y recordemos que este punto trabaja lo que es el mar de la médula, que corresponde a lo que es la parte del cerebro y de los huesos, y toda forma parte de la unidad energética del riñón. Por lo tanto, cuando haya un desgaste de la audición, cuando haya pérdida del equilibrio como mareos y vértigos, cuando haya acúfenos por desgaste de la esencia del riñón, trabajamos este punto en tonificación. También cuando haya trastornos de la visión por una falta de energía. Recordemos que los ojos pertenecen a la unidad energética del hígado y el hígado tiene una rama que conecta directamente con este punto 20 de Dumai. Por lo tanto, podemos trabajar todo lo que sea pérdida de visión, visión borrosa, glaucoma, con este punto 20 de Dumai en tonificación, siempre que se produzca por una insuficiencia de la energía. También vamos a utilizar este punto cuando hay un exceso de energía. Recordemos que dentro de las funciones este punto regulaba el yang, regulaba el ascenso y el descenso del yang, regulaba el ascenso y el descenso de la energía. Colocando una aguja en dispersión vamos a estar haciendo descender la energía. Por lo tanto va a ser un punto que va a hacer descender el yang de hígado. También lo podemos utilizar cuando hay hipertensión, porque la hipertensión generalmente es un ascenso de energía, un ascenso de yang de hígado. También lo vamos a utilizar cuando hay cefalea en el centro de la cabeza. La cefalea que se produce en el centro de la cabeza es una cefalea producida por el hígado. Por lo tanto, lo podemos utilizar este punto en dispersión para tratar esta patología. Generalmente es por frío en el hígado o ascenso de yang de hígado. Y también lo podemos utilizar en dispersión cuando hay insomnio, insomnio por ascenso de la energía, por un exceso energético. Bueno, como vemos, este punto tiene pocas funciones, pero lo podemos utilizar muchísimo, tanto cuando hay una insuficiencia de energía como cuando hay un exceso de energía. ¿Cuándo podemos utilizar este punto? Bueno, la verdad que no hay una combinación específica para utilizar este punto, pero es muy importante que queden claro cuándo lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar como punto complementario en cualquier tratamiento que haya un descenso de la energía o un ascenso de la energía, es decir, cuando haya mucha energía o cuando haya insuficiencia de energía. Por ejemplo, hay un prolapso anal, vaginal, uterino. Hacemos el tratamiento correspondiente y luego colocamos el punto 20 de Dumai para ascender la energía, para ascender el chi, para ascender el yang. Por ejemplo, hay un trastorno de la audición o hay glaucoma. Colocamos el tratamiento correspondiente
y finalizamos el tratamiento colocando el punto 20 de Dumai en tonificación para hacer ascender la energía, para hacer ascender el chi. O caso contrario, hay hipertensión, colocamos las agujas correspondientes y colocamos el 20 de Dumai en dispersión para hacer descender la energía. O hay un dolor en el centro de la cabeza que es generalmente dado por el meridiano de hígado. Colocamos el tratamiento correspondiente y luego finalizamos colocando el punto 20 de Dumai en dispersión para hacer descender la energía. Esto es lo más importante que se comprenda, que lo podemos utilizar como punto complementario para ascender o hacer descender la energía. Vamos a ver ahora de forma práctica cómo estimular este punto 20 de Dumai. Habíamos dicho que cuando había poca energía en el cuerpo, lo que íbamos a hacer, íbamos a colocar una aguja en tonificación para elevar la energía, para elevar el yang. Habíamos localizado el punto 20 de Dumai justamente aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a colocar una aguja en tonificación. La aguja en tonificación se va a colocar en sentido favorable al canal. Sabemos que el canal sube a través de la columna vertebral, justo por la parte media, y va ascendiendo y atravesando todo lo que es la parte media de la cabeza. Vamos a colocar la aguja en tonificación, es decir, en dirección hacia el frente. Una vez que hemos colocado la aguja, vamos a girarla en sentido favorable a las agujas del reloj, tonificando el punto 20 de Dumai. Ahora, si lo que queremos hacer es dispersar la energía porque hay un exceso de energía, lo que vamos a hacer va a ser colocar la aguja en sentido contrario a la circulación energética del canal. Por lo tanto, la aguja la vamos a colocar en dirección hacia abajo. Colocamos la aguja, la tenemos en dirección contraria al canal. Una vez que hemos colocado la aguja, vamos a rotarla en dirección contrario a las agujas del reloj.